Y bueno, me voy a enlazar en vivo con mi compañero Antonio Vargas, quien se encuentra en el Club Campestre, porque el día de hoy se lleva a cabo el Pro-Am en busca de nuevo talento femenino en el golf. Así que voy contigo, Antonio, platícanos un poco de este evento. ¿Cómo estás, Vianey? Muy buenos días. Efectivamente, se está realizando, bueno, ya han salido el primer convoy. Estamos en este Club Campestre y me encuentro con Violeta Retamosa, quien es la directora de operaciones de esta 12ª edición de este torneo que se impulsa al golf profesional. ¿Cómo estás, Violeta? Muy buenos días. Buenos días. Qué rico hueles, Violeta, ¿eh? Muchas gracias. Felices de estar aquí ya en nuestra 12ª edición. Oye, ¿qué nos puedes platicar los pormenores de este torneo? Ya salió Lorena Ochoa, también Gaby López, está también presente Ana Gabriela Guevara, la titular de la CONADE. ¿Qué se espera para este torneo? Estamos muy contentos de siempre tener el apoyo de varias personalidades, como es la número 1 del mundo, Lorena Ochoa, que siempre nos ha apoyado desde un principio. Ahora se suma Ana Gabriela Guevara, que la verdad nos da mucho entusiasmo el poder tener esta gran personalidad en nuestro evento, que también se sume, que nos ayude a apoyar el golf mexicano. Y bueno, pues al final estamos nuevamente felices de estar aquí y de que todos ellos se sumen. Oye, y hablando que lo que es este torneo sirve para impulsar a nuevos talentos, ¿eso de qué trata? ¿Cuántos son las golfistas que se piensa apoyar? Para los que nos ven en pantalla, ¿de qué trata esta situación? Bueno, nosotros somos una asociación civil, se llama Impulsando al Golf Profesional Mexicano. Esta asociación es una plataforma. Estamos creando una plataforma para todo el talento nuevo que viene en el golf mexicano femenil. Entonces, hacemos varios eventos durante todo el año. Este es nuestro primer evento como inicio de recaudación de fondos del año 2020. Y el objetivo de esta asociación es apoyar a todas las golfistas mexicanas profesionales. Es decir, se recauda fondos y se apoya en su carrera. Que el objetivo de todas ellas, hoy por hoy México tiene 14 jugadoras que sueñan y que están trabajando y que tienen todo el objetivo de llegar a la LPGA y seguir los pasos de Lorena Ochoa y de Gaby López. Muy bien, bueno, muchas gracias, Violeta. Más adelante yo me voy a transformar en tu caddy, ¿no hay ningún problema? No, para nada. Bueno, pues regreso contigo, mi compañera, mi estimada Vianey, que estés muy bien. Buenos días, nos vemos más adelante. Oye, Antonio, me comentan que está Ana Gabriela Guevara también ahí en el evento. ¿Tú cómo la ves? ¿Sí le va a hacer o no para este golf? ¿Cómo ves? Porque dicen que lo practica, por cierto. Pues bueno, mejor que Violeta nos lo diga. ¿Qué te pareció la salida de Ana Guevara? Nos preguntan que qué también juega Ana Guevara. Bien, de hecho ayer por aquí la vimos antes de, en todos los preparativos que tuvimos, por aquí la vi, creo que como buena atleta siempre preparándose antes. Entonces yo el primer tiro que la vi, muy bien, muy bien. Sí, de hecho sí, no lo hizo nada mal, mi estimada Vianey, aunque me gustó sobre todo la salida de Gaby López, esa sí fue muy buena, ¿no? Exacto. Lo más top. Exacto, sí, la verdad es que ellas tienen un juego excepcional y bueno, la verdad es todo una pantalla verlas. De hecho me dijo Gaby López, ¿no quieres? Me invitó, que si yo podía ser su caddy, pero no sé por qué ya quedé contigo. ¿Me voy con ella o me quedo contigo? La verdad es que si ya quedaste con alguien, con ella, ¿no? Sí, Antonio, obedece. Si ya cuerno, quedaste ¿no? con alguien, bueno, tienes que obedecer. Muchas gracias, Violeta, muchas gracias. Bueno, Vianey, besos a todos allá en el estudio, nos vemos más adelante. Muchísimas gracias, Antonio. Pues bueno, en la noche veremos el resultado de este gran evento en el noticiero contigo. Muchísimas gracias, muy buen día. Gracias, muy buen día, que estén bien.